Muy bien, el día de hoy vamos a ver sobre la carga inicial de una aplicación web. Muy bien, tal vez ya siguieron la serie de videos de arquitectura web que tengo en este canal, si no, se los voy a recomendar aquí. Pero bueno, ya vimos que existe el cliente y su ambiente de desarrollo, que hablamos un poco sobre cómo se puede distribuir nuestro código desde un código fuente a un código de distribución. Después vimos un poco sobre la sesión del usuario y hay que estar pendientes de todo lo que sucede pues desde el punto de vista del usuario, ¿no? Para poder optimizar. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la carga inicial de una aplicación web. Y bueno, parte de esto impacta mucho pues la experiencia del usuario, ¿no? La sesión del usuario se va a ser impactada mucho por la carga inicial de esta aplicación. Y tal vez han escuchado mucho sobre este tema, debido a que es bastante importante. Tal vez han escuchado estadísticas como por cada segundo más que tarde tu aplicación en mostrar algo, vas a perder, no sé, el 50% de tus ventas. La verdad no me sé las estadísticas, pero sí es algo por ese estilo, que pierdes muchísimo dinero o muchísimas conversiones por no tener una página que responda pues de una forma rápida. Muy bien, para esto vamos a considerar dos puntos en donde las aplicaciones se cargan, ¿no? Inicialmente. Una es en aplicaciones de tipo que se renderizan en el servidor. Tal vez han escuchado algo así como server-side rendering, y aplicaciones que se ejecutan en el cliente, que se llaman client-side rendering. Si han trabajado en React, como lo he enseñado en este canal, pueden saber que las dos son disponibles. React se puede renderizar en el cliente, client-side rendering, o en el servidor, server-side rendering, o incluso ambos. Así que vamos a estar hablando un poco sobre eso, pero desde el punto de vista de la carga inicial. Muy bien, ¿de qué se trata client-side rendering? Client-side, de hecho, es un poco más moderno, bastante más moderno que server-side rendering. Y client-side se refiere a la idea de que vas a utilizar JavaScript para poder generar la mayoría de tu contenido. Y por contenido me refiero a toda tu página, que es tus elementos de HTML, incluso puede ser tu CSS, e incluso puede ser más JavaScript, o recursos multimedia, ¿no? Como imágenes, fotografías, fuentes. Vas a utilizar JavaScript para generar muchas de estas partes, como HTML y tal vez alguna parte de CSS, y vas a utilizar JavaScript para pedir estos recursos, ya sea archivos multimedia o hojas de estilo. Y por archivos me refiero a imágenes, fotos, fuentes y cosas así. Ok, entonces la idea principal de client-side rendering es utilizar JavaScript para generar todo el contenido. Ok, y ahorita vamos a regresar a esto, pero la idea de server-side rendering es la idea de que todo este proceso de mostrar a la página los elementos necesarios va a suceder del lado del servidor. El servidor se va a encargar de crear todo el contenido que tú necesitas y te lo va a mandar al navegador. Y el navegador simplemente lo va a recibir y no necesita necesariamente JavaScript para mostrar el contenido inicial. Y vamos a ver a qué me refiero con esto. Bueno, para demostrar más o menos a qué me refiero con lo de server-side rendering y client-side rendering, vamos a ver lo que viene siendo el documento inicial. Cuando un usuario entra a una aplicación web, una página web, va a recibir como respuesta el navegador un archivo HTML, ¿no? Una respuesta en HTML. Ok, esta respuesta, en este caso de server-side rendering, va a ser algo como lo que vemos aquí. El HTML que vamos a recibir es algo así. Tenemos HTML, head y es meta, y pues esto es normal. Pero luego empezamos a ver que tenemos mucho contenido. Por ejemplo, algunos scripts, algunos estilos aquí dentro de la página. En este caso, es pues una página de ejemplo que tomé de internet, pero podemos ver que tiene bastantes estilos, ¿no? Y además agrega más estilos o más recursos, ¿no? En este caso son imágenes y algunas otras cosas. Y podemos ver aquí ya el contenido de elementos HTML. Bueno, aquí tiene otro script, más scripts. Bueno, pero ya que al final tenemos ya ahora sí elementos, ¿no? Son divs, anchors, más estilos, divs. Y bueno, el punto que quiero hacer aquí es que esta página se generó en el server. O sea, sé que la petición regresó esto. O sea, el server se encargó de generar todo esto y el navegador recibe esto y lo muestra pues en tu navegador, ¿no? Lo muestra como el resultado de toda esta renderización. Y podemos ver que es bastante contenido.
Y ese es el approach que tiene Server-Side Rendering. De lo contrario, tenemos el approach que tiene Client-Side Rendering. Otro ejemplo aquí. Es una aplicación muy sencilla, de hecho son 25 líneas. Y pues en realidad es muy sencillo. Todo lo que hace es, tiene hojas de estilo y algunos scripts y solo algunos elementos divs, que básicamente son como contenedores para toda la aplicación. Todo el contenido real se va a generar a partir del JavaScript que se está sirviendo aquí. Este JavaScript va a permitir agregar elementos aquí adentro que ya después de la ejecución se va a ver algo similar a esto de acá. Por similar me refiero a que va a tener muchos elementos. Bueno, ¿y qué importa eso, no? Bueno, tiene varias implicaciones, la verdad. Vamos a hablar sobre algunas cosas, pero si estamos hablando sobre la carga inicial de tu aplicación, pues son varias. Por ejemplo, en el caso de Server-Side Rendering, el servidor se encarga de todo. Pero como puedes ver, es un archivo más pesado. Y por pesado me refiero, eran aproximadamente 2000 líneas de código. Y pues esas 2000 líneas tienen un peso, ¿no? Entonces, en términos de transmisión, pues es más peso. Tal vez no es mucho, pero es más. A diferencia, tal vez puedes aprovecharte de caché. Tal vez el navegador puede hacer caché de todo ese documento y ya no tener que hacer una petición la siguiente vez. Pero eso ya depende de cómo se configura el caché. Ok, en el caso de client-side rendering, estás transmitiendo 25 líneas de código. Obviamente ese es un ejemplo, pero a lo que voy es de que son muchísimas menos que en el caso de server-side rendering. Entonces la transmisión no solamente es menor en peso, sino que va a ser mucho más rápido. Entonces, si tu server-side rendering pesa demasiado, 2 megabytes, 3 megabytes, pues tal vez no es la mejor idea, porque tal vez posiblemente puedes hacerlo del lado del cliente con una transmisión mucho menor. Y obviamente todo esto va a depender de tu audiencia. Si tu audiencia tiene una conexión muy lenta, pues no quieres hacer disponible una página de 3 megabytes. Entonces, obviamente este es un caso muy exagerado, 3 megabytes en HTML, pero puede ser el caso. En el caso de client-side rendering, puedes simplemente transmitir muy poquito código para generar muchos elementos. Y eso ya no te va a penalizar en cuanto a la red. Puedes tener una red lenta, pero se va a descargar solamente un poco y todo se va a generar pues localmente. Otra consideración que tienes que tomar en cuenta es que en el lado de client-side rendering probablemente necesites hacer peticiones a servicios externos para la carga inicial. Me refiero a la carga inicial. Debido a que no tienes mucho contenido, o sea, tienes lo básico, para generar el contenido probablemente necesites llamar servidores o algún API o algo. Entonces eso también va a tomar tiempo. Tienes que considerar eso. Tal vez descargues rápido el primer contenido inicial, pero tal vez tardas más tiempo en hacer esas peticiones. En el lado de server-side rendering, la carga inicial no necesita hacer peticiones a otros servicios debido a que ya viene todo incluido en el HTML. Tal vez después de la carga inicial ya se tienen que hacer llamados, pero eso sería pues separado. Recuerden que estamos hablando de la carga inicial de la aplicación web. Muy bien, otras implicaciones que ya no tienen que ver necesariamente con la carga inicial es que una aplicación que es client-side rendering es mucho más fácil de deployar que una aplicación que es server-side rendering. Por ejemplo, client-side rendering son archivos estáticos, o sea, tienes tu JavaScript, tu CSS y tus recursos y los puedes poner en algún servidor estático, como Amazon. Amazon te permite configurar servicios de CloudFront con Amazon S3 y simplemente configurar un bucket donde CloudFront puede leer para hacer disponible tu página. Literalmente en unos clics puedes configurar tu página y te puedes olvidar de ella completamente. Y no importa si tienes mucho tráfico o poco tráfico, ellos se van a encargar de que esté disponible. Esa es una ventaja de aplicaciones client-side rendering, que son archivos estáticos y es todo. En el caso de server-side rendering, pues tienes que tener servidores que se encarguen de todo esto. Y obviamente existen servicios que lo manejan todo esto por ti, pero pues tal vez no es el caso, tal vez tú tienes que mantener estos servicios y pues tienes que considerar esto, ¿no? En la arquitectura de todo tu producto, servicio y todo.
Eso también implica que va a haber un costo mayor. Entonces, tener servidores corriendo es más caro que tener un servicio de archivos estáticos que es muchísimo más barato. Ok, otro punto importante es el de SEO, que significa Search Engine Optimization. Es la idea de tener una página optimizada para que los buscadores como Chrome o Yahoo o ya no sé ni cuáles otros existen porque me la paso usando Chrome, pero para que estos buscadores puedan indexar tu página de una forma correcta. ¿Y a qué me refiero con indexar tu página correcta? Bueno, cuando tú tienes una aplicación de server-side rendering, cuando tú haces una petición a una página, te va a regresar un HTML todo completo. Entonces, un buscador como Chrome, o perdón, Google, puede estar indexando estas páginas. Por ejemplo, si tu página es leo.com, puede hacer una petición a leo.com y ver qué resultados tiene y puede decir, ok, esta página tiene este título y esta página dice que se trata más o menos de esto y tiene unos videos. Ok, puedo como que indexarla, ¿no? Puedo ponerlo en mis índices para que cuando un usuario busque algo similar a este contenido, pues se los puedo mostrar. ¿Ok? El otro caso de client-side rendering es un poquito diferente, debido a que cuando un buscador hace una petición a leo.com, pues le va a regresar algo muy mínimo, muy mínimo. Entonces, no va a quedarle muy claro qué contenido está disponible, debido a que para saber qué contenido existe, tiene que ejecutar el JavaScript. Y hay algunos buscadores que sí ejecutan el JavaScript o alguna parte del JavaScript para poder ver qué contenido existe, pero no todos lo hacen. Así que es una consideración importante saber que tener client-side rendering pues te va a afectar en tu ranking de SEO. Muy bien, solo como una demostración pequeña, por ejemplo aquí hice una búsqueda en Google, LogRocket, y me salen algunos resultados. Por ejemplo, este LogRocket tiene varias secciones como Pricing, Get Started, LogRocket Blog y algunos otros. Y bueno, por ejemplo, si damos scroll, tenemos algo de Twitter y tenemos como que estos pequeños tweets en cajitas. Y así podemos ver un poco, por ejemplo, una descripción, podemos ver fechas y cosas así. Bueno, la idea es de que todo este contenido se hace disponible por medio de la página, o sea, logrocket.com. Ellos ponen contenido específico, metadatos, para que Google pueda indexarlo de la forma correcta y mostrarlo de esta forma correcta. Y obviamente todo esto pues tienes que aprender más de SEO y cómo optimizar tu página para que puedas rankear tu página de esa forma. Pero es importante notar que en muchos buscadores como Yahoo, Google y algunos otros solamente pueden hacerlo si tu página es server-side render. O sea, si se renderiza en el cliente con client-side rendering, pues no va a ser posible rankearla de esta forma. Entonces tienes que considerar eso, es muy importante. Pero bueno, basta de SEO. Ahora vamos a hablar sobre la ejecución de JavaScript. Ya vimos que client-side rendering es como que un approach más minimalista, donde solamente es lo esencial y se encarga de cargar el JavaScript que se va a encargar de crear toda la página. Y lo opuesto es server-side rendering, donde va a cargar todo desde el servidor y no se necesita hacer nada adicional. Bueno, ambas páginas van a tener scripts adicionales, ¿no? No importa que todo se haga en el servidor o todo en el cliente, van a tener JavaScript. Tal vez has notado, por ejemplo, que existe la práctica común que es agrega tus scripts al final del body tag. Por ejemplo, vemos que se agregan los scripts al final del body. ¿Ok? Eso es importante debido a que la forma en la que se cargan los scripts y cómo se ejecuta el código depende de dónde lo vas a poner. En este caso está en el final, lo que significa que se va a ejecutar pues al final, ¿no? Pero no nada más se ejecuta al final, sino que todo el contenido que está antes de él va a estar disponible para este script. Entonces este script puede hacer uso de estos elementos. En cambio, si tú fueras a poner, digamos, estos scripts aquí arriba en el head,
como a veces lo has visto. Le ponemos format. Se va a iniciar el script, pero no van a existir estos elementos. Por lo tanto, vas a querer buscar tal vez el root o map helper o lo que sea, y no vas a encontrarlos en tu script. Entonces vas a tener errores y tu página no va a poder inicializar correctamente. Ok, no solamente lo ves al final, sino que el orden de los scripts es importante. Por ejemplo, se ejecutan de una forma síncrona. Y por síncrono me refiero que se va a ejecutar ese script y hasta que no se termine va a comenzar el otro. Entonces se mantiene el orden de los scripts. Uno, luego el otro, luego el otro. Es por eso que siempre se agrega, por ejemplo, aquí vendor, que son como todas las dependencias, y app, que pues ya es el código pues de tu aplicación. Vendor tiene que ir primero porque si inviertes el orden, pues app va a depender de vendor y vas a tener errores. Entonces es importante recordar que el orden de los scripts importa mucho, y no solo que importa, sino que cada uno se ejecuta síncronamente. Otro punto importante que notar es que los scripts pueden bloquear el inicio de ejecución de tu página o de tu aplicación. Por ejemplo, no siempre es el caso y vamos a ver esto en detalle, pero se tiene que terminar la ejecución de todos los scripts y todos los elementos en tu HTML para que se pueda dar inicio a los eventos del navegador. Por ejemplo, tal vez han escuchado de un evento común como es onload en el navegador, que se hace disponible cuando ya se cargan los elementos. Esto tiene que suceder después de que los scripts o elementos ya terminen de cargar. Entonces, si por alguna razón tú tienes un script que tarda muchísimo tiempo en cargar, ese evento no puede ser emitido hasta que se termine. Entonces, tal vez te preguntas por qué existe una situación rara donde el contenido ya se ve en la página, pero a veces no está inicializado cierta librería o cosas así. Pues podría ser porque tienes scripts que están tardando mucho. Y en algunas aplicaciones, especialmente si has trabajado con algo como WordPress, que por cierto no me gusta mucho, vas a ver que tiene la tendencia a que se agregan demasiados scripts, demasiados. O sea, se ven como 30, 40, 50 scripts en la página, en lugar de agregar todos en uno solo. O alguna otra forma de optimización. Bueno, esto puede penalizar mucho la página. Y bueno, es algo que debes de cuidar bastante. Ok, por ejemplo, tal vez mencioné que tienes que instalar herramientas de monitoreo, por ejemplo de Sentry o de Full Story o de alguna otra herramienta, LogRocket. La forma de integrarlas en tu aplicación es agregar un script. Por ejemplo, agregas un nuevo script y este script obviamente va a apuntar a LogRocket, logrocket.com y algún path aquí. Y ya te va a permitir integrar tu aplicación con el servicio de LogRocket. Pero no siempre es esencial que se cargue esto para que inicie pues, tu página. Entonces, o tal vez sí. Entonces tienes que decidir si es esencial o no. Y para eso los scripts pueden definir ciertas propiedades. Una propiedad es async, y tal vez la has visto en algunos lugares y no sabes qué significa. Bueno, pues en esencia significa que este script no va a depender de nada más. O sea, no importa si este script se carga al principio, se carga al final, o no importa. Va a ser ignorado en cuanto a cómo se van a delegar estos eventos y cómo se van a ejecutar los demás scripts. ¿Y esto qué significa? Significa que tú puedes tener este async, digamos, aquí en medio, y no va a afectar la ejecución de los demás scripts. De hecho, el navegador puede darle preferencia a estos otros scripts y ejecutar esos en lugar de este. Entonces, a lo que voy es que es una buena técnica para asegurarte de que ciertos scripts no detengan la ejecución de tu JavaScript. Pero igual es buena práctica tenerlos siempre siempre abajo. La razón es porque puedes encontrarte navegadores que no lo soportan. Entonces, pues podrías encontrar este problema. Otra opción que existe disponible es también un script.
pero en vez de utilizar async vas a utilizar defer. La idea de defer es algo similar, es como que no bloquees la ejecución del código JavaScript de los demás, pero sí quiero que me asegures que se ejecute cuando todo lo demás haya terminado de ser procesado. ¿Okay? A diferencia de async, es como que no me interesa cuándo se ejecute, solamente ejecútalo. O sea, no importa cuándo, solo ejecútalo. Y defer es como que dale prioridad a todo lo demás y después ejecuta este. Y otra garantía que te da es que se va a ejecutar antes de que se emita el evento de loaded en el navegador. Bueno, entonces estas dos opciones te pueden permitir optimizar un poco la carga inicial de tu página. Puedes utilizar alguna de estas para que todo lo que no sea esencial lo cargues de esta forma. Ok, tenemos otra idea que es muy buena para la optimización de la carga inicial, es que puedes cargar links. Por ejemplo, aquí vemos un link de una hoja de estilo. ¿Y qué es lo que significa esta hoja de estilo? Significa que se van a estar ejecutando pues, en el orden en donde van llegando. Algo importante que notar aquí es que estas hojas de estilo pueden hacer peticiones a otros recursos. ¿Okay? Por ejemplo, importan alguna fuente o importan alguna otra hoja de estilo. Lo importante es de que están haciendo peticiones a otros recursos. Entonces lo que tú puedes hacer es crear un link que va a tener un href, pero va a ser de tipo preload. ¿Ok? Y por ejemplo, por tipo preload me refiero a que el rel va a ser preload. Es importante especificar otra propiedad que se llama as. Y la idea es que le digas qué tipo de recurso es este. Por ejemplo, aquí quieres que sea un estilo. Entonces lo pones como estilo. Y vamos a ver qué es lo importante aquí. En este caso tal vez no tiene mucho sentido. Obviamente esto lo pondrías antes de. Le dirías, haz una precarga, como que desde el momento que lo veas, intenta cargarlo, pero no lo ejecutes, o sea, solamente cárgalo. Eso es como una pequeña optimización para que no se espere a que se hagan las peticiones de estos recursos. Por ejemplo, tal vez no tiene mucho sentido hacer este debido a que está aquí inmediato, pero sí tal vez tendría sentido, por ejemplo, hacer una petición a estos recursos de abajo. Un recurso link y le pones href en vez de source, le quitas el defer, ¿ok? Entonces tienes un link de tipo text JavaScript, href, y lo vas a hacer disponible como script. Y nos faltó el preload. Ok, es un preload de JavaScript, este es el recurso y es un script. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Lo que hace esto es que no se va a esperar a parsearlo hasta acá abajo, que te puede salvar algunos milisegundos, sino que lo va a cargar desde un inicio. Pero no lo va a ejecutar, sino que simplemente lo va a tener disponible para cuando ya se necesite ejecutar, pues se ejecuta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ya llegue la petición acá abajo, pues ya tal vez ya inició la petición y ya va a tardar menos en hacerse disponible. ¿Ok? Pero incluso tal vez esto no tiene mucho sentido debido a que pues no es mucho contenido. Pero tal vez tienes recursos como videos o imágenes que sabes que se van a requerir, pues puedes irlas pidiendo de esta forma, ¿no? Haz lo mismo preload y cambias el tipo y le pones la ruta hacia la imagen y le cambias a script. Lo que esto te va a permitir hacer es hacer disponible recursos que de otra forma tardarían más en cargarse. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre cómo es la optimización en cuanto a CSS. Okay, algo importante que notar aquí es cómo se carga el CSS, especialmente en términos de carga inicial. Tal vez han escuchado que existen formas diferentes de cargar CSS. Una popular es tener hojas de estilo separado y esto se le conoce como CSS externo. Y lo cargas en tu HTML, haces una referencia a la hoja de estilo y se va a descargar y se va a mostrar. Otro es CSS interno. CSS interno básicamente se refiere a la idea de que dentro de tu HTML vas a tener secciones de estilo donde vas a poder cargar pues CSS, ¿no? Directamente en el HTML. Esto se le conoce como CSS interno. ¿Y cuál es el propósito de esto, no? Bueno, la idea del CSS interno es que no tengas que hacer una petición adicional para cargar el estilo,
sino que dentro del mismo HTML viene disponible y pues se puede utilizar inmediatamente sin necesidad de hacer una petición y esperar y todo eso. La idea es optimizar el tiempo de carga. Y existe otra tercera opción que tal vez la han escuchado como que un tabú que no se debe de hacer, y es el CSS en línea, Inline CSS. Y la idea es que no defines secciones de estilo ni hojas de estilo, simplemente defines tus elementos de HTML, específicamente tienen un estilo, una propiedad de style, y ahí sí le agregas el estilo. Ok, y tal vez te preguntas cuál es el propósito de esto. Tiene muchas connotaciones negativas el usar estilos en línea, y estoy de acuerdo, no soy muy fan de estar haciendo eso, pero tiene una característica en específico que es muy buena para la carga inicial de las aplicaciones. Una, no requiere que lances una petición, esperar a que se descargue el CSS y mostrarlo. Esa es una. La otra es que también ahorras tiempo en el cálculo de estilos, debido a que cuando utilizas clases o selectores por ID o algún otro tipo de selector en CSS, pues el motor de CSS tiene que calcular cuáles son los estilos finales y después ya renderizarlo. Y tal vez no es un cálculo muy caro, pero si es compleja tu aplicación puede ser que sea más caro de lo normal. Entonces aquí es donde entra la idea de estilos CSS en línea, que básicamente le dicen, tú te vas a ver así, tú te vas a ver así, tú te vas a ver así. Entonces no tiene nada que calcular, simplemente agarra los estilos y los aplica. Y bueno, se ahorra un poco de tiempo en cuanto a calcular todo este proceso. Y bueno, no les estoy diciendo que hagan sus aplicaciones utilizando estilos en línea de CSS, para nada. De hecho, les recomiendo que no escriban nada en línea, pero sí hay una recomendación de utilizar en línea para la carga inicial. Esto no significa que lo tienes que escribir tú en tu código fuente. Existen herramientas que te permiten tomar tu código CSS bien escrito, por separado en hojas de estilo, y generar un código de producción que tiene estos estilos en línea solamente para las partes esenciales. Esto es con el propósito de que se cargue muy rápido tu página. Pero tu código fuente pues no se va a ver mal, porque tu código fuente está bien hecho, separado en todos los recursos que se necesitan ser separados. Entonces tienes como que lo mejor de ambos mundos. Obviamente tienes que configurar todo este proceso, pero tal vez lo vemos en otro video. Ok, pero no es todo, sino que también existen cosas negativas. Por ejemplo, en el caso de CSS en línea o CSS interno, que está dentro del HTML, no es tan buena práctica tenerlo así, debido a que sí es más rápido, pero también estás invalidando el caché, debido a que si cambia algún elemento HTML, pues estás invalidando todo el caché, ¿no? No puedes hacer un caché a nivel CSS porque está dentro del HTML. Entonces solamente tienes un nivel de caché, que es todo el archivo HTML. Sin embargo, cuando lo tienes por separado en una hoja de estilos, el navegador puede hacer un caché por separado. Puede hacer caché de la hoja de estilos y también puede hacer caché de tu HTML por separado. Si cambia algo en el HTML, esta hoja de estilos sigue estando en caché. Entonces, futuras peticiones a tu página pueden ser optimizadas por este caché. Ok, vamos a hablar sobre esta técnica que se llama lazy loading. Y tal vez la han escuchado, pero es la idea de cargar recursos o posponer la carga de recursos que no son esenciales a un tiempo en el futuro. ¿Y qué significa esto? Significa que para que cargue tu página solamente necesitas cosas esenciales, ¿no? Cierta sección de tu página se va a ver y quieres que eso cargue. Todo lo demás, sí quieres cargarlo, pero no lo quieres hacer al inicio, quieres hacerlo tal vez después. Entonces, el concepto de lazy loading es que puedes delegar o puedes posponer estos recursos o la carga de esos recursos a un tiempo en el futuro. Puede ser inmediatamente después de que ya cargó la página inicial, ya que el usuario tiene algo que ver, ahora sí puedes iniciar la descarga de lo demás, o puede ser que hasta que el usuario tome una acción, tú comienzas a cargar estos recursos. Y por recursos me refiero a cualquier cosa, imágenes, fuentes, estilos, e incluso otros componentes o otros scripts de JavaScript, ¿no? De React o de cualquier librería.
Y obviamente los detalles de implementación pues se tienen que ver como en un video tutorial, porque pues aquí no voy a alcanzar a hablar sobre todos esos conceptos, pero sí es bueno considerar que Lazy Loading te permite pues optimizar tu página en partes donde es esencial que se cargue de una forma rápida y todo lo demás lo mueves a otro punto en el futuro. Muy bien, otro punto importante es el de hacer splitting de tu aplicación. Cuando una aplicación web se hace más grande y va creciendo y se le va agregando mucha funcionalidad, puede ser que pues, crezca bastante y se penalice mucho al usuario en la primera carga. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos de vuelta a la idea de que no es esencial que se cargue todo desde el inicio. Pero incluso tal vez no es esencial que se cargue todo o sea, nunca. Tal vez solamente necesitas una parte de toda la aplicación y tal vez lo demás nunca lo va a accesar el usuario. Por ejemplo, si tu página tiene un blog, tiene un formulario de registro, tiene un dashboard, tiene gráficas, tiene reportes, posiblemente el usuario no va a accesar todas esas partes en una sola sesión. Así que no tiene mucho sentido hacer disponible todo desde el inicio, porque probablemente no lo necesite. Ok, por ejemplo, el caso de que un usuario ya tenga una sesión, jamás va a accesar la página de registro. Entonces podrías considerar poner esa página de registro separada de todo lo demás. ¿Y a qué me refiero con separada? Bueno, cuando tú creas una aplicación de estas modernas web apps, vas a tener ciertos scripts, ¿no?, que vas a tener que cargar en tu página. Digamos que estás haciendo agrupamiento y tienes un bundle de todo lo final. Este bundle lo cargas en tu aplicación y se ejecuta. Bueno, tal vez este bundle es muy pesado debido a que tu página es pesada, es grande, tiene muchas secciones. Entonces, lo que quisieras hacer es no hacer tan grande ese bundle, sino que, por ejemplo, tu página de inicio tiene un bundle, tu página de blog tiene otro bundle, tu página de dashboard tiene otro bundle. Y obviamente este es un ejemplo, no estoy diciendo que se tiene que separar por página, pero es una idea de cómo separarlo. Puedes separarlo en 3 páginas o cierta funcionalidad la agrupas en un bundle. Entonces puedes integrar splitting, así que cuando tu usuario recién llega a la página, solamente cargas el landing page. Es un bundle pequeño que no pesa mucho y lo puede renderizar rápidamente. Y cuando se va moviendo entre otras páginas, pues va cargando otros bundles. Y estos bundles también se pueden hacer caché por separado. Tal vez la página de landing ya nunca cambia o cambia muy poco y se va a mantener en caché. El usuario puede seguir llegando y siempre ver la misma versión. Sin embargo, tal vez el blog cambia muy seguido y pues va a estar cambiando pues todo el caché. Entonces puedes tomar todas estas ideas de split y optimizar tu aplicación. Bueno, espero que les haya gustado este video. En realidad solo quería dar la idea de que la carga inicial de una página o de una aplicación web es muy importante. Hay herramientas que se tienen que considerar, hay técnicas que se tienen que considerar y posiblemente vaya a hacer nuevos videos donde hable en específico sobre estas técnicas, estas herramientas que nos permiten pues optimizar nuestra página. Bueno, entonces esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, dejen comentarios, dudas, recomendaciones en la sección de comentarios. Nos vemos hasta la próxima.